Adelante. Muy buenas tardes para todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a la segunda jornada interinstitucional, la transcomplejidad en acción. Esta actividad se realiza en el marco de los 20 aniversarios de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Quiero saludar en primer lugar a las autoridades de la red, de la persona de la doctora Crisálida Villegas y demás miembros de la junta directiva. Quiero saludar y darles la bienvenida a todo este equipo que hoy me acompaña en este conversatorio, esta tertulia epistémica que la vamos a desarrollar en el contexto de los saberes gerenciales transcomplejos. Mi palabra de bienvenida para la doctora Ligia Fátima Olivares, el doctor Edgar Pirolo, la doctora Carlota Pulgar y la doctora Arelis Hernández. Les habla el doctor Antonio María Balzalaya. Eh, este evento se corresponde con uno de tantos que se han programado para la celebración de los 20 años de la REDI como red de investigación y como escuela de pensamiento, desde mi punto de vista, única en América Latina. Entonces tenemos muchas razones para celebrar los 20 años, porque tenemos un pergamino de producción epistémica interesante desde que nos iniciamos en el marco de la oferta de muchos programas doctorales, postdoctorales, diplomados, cursos de extensión, un foro permanente de reflexión, como yo le llamo a la REDI. Bueno, y su membresía ha ido creciendo sustantivamente en el tiempo. De modo pues que eh, esta actividad del día de hoy forma parte de un programa especial a propósito de estos 20 aniversarios. Valoro mucho la presencia de todo este equipo que está conmigo esta tarde, el esfuerzo y la dedicación para acompañarnos a desarrollar esta bonita actividad en el día de hoy. Yo diría que pudiéramos denominar esta actividad como un homenaje precisamente a la misma red de investigadores de la transcomplejidad para celebrar todos los triunfos durante estos 20 años. Vamos a comenzar nuestra incursión haciendo una breve definición o reflexión acerca de lo que es la transcomplejidad, ¿verdad? El espíritu de la transcomplejidad, y hacemos la conexión necesaria con el contexto particular que queremos abordar muy brevemente, como una pincelada inicial, y posteriormente en una segunda ronda vamos a abordar a profundidad ya un tema específico durante unos 5 o 6 minutos, ¿verdad? Pensados en la transcomplejidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar el asunto. Doctor Egar, tiene usted la palabra. Gracias, muy buenas noches a todos por esta también invitación en los 20 años de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. La verdad que es un honor para nosotros estar compartiendo en este momento algunas reflexiones relacionadas con la transcomplejidad desde diferentes ópticas. Inicialmente, pues me gustaría realizar algunas apreciaciones relacionadas con lo que yo he denominado la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, la complejidad y la transcomplejidad, de manera que nos permita realizar cómo estos enfoques o dimensiones pueden articularse en cierta forma desde las organizaciones empresariales y, ¿por qué no, desde la gerencia?
Esto pues con el fin de poder comprenderla de manera integral desde su evolución, teniendo en cuenta sus retos contemporáneos y sus proyecciones futuras. Todas estas pues caracterizadas teniendo en cuenta las dinámicas y los cambios constantes en los diferentes contextos empresariales, de acuerdo a la naturaleza de cada empresa en particular. Es decir, todos estos enfoques se pueden aplicar en cualquier tipo de organizaciones o empresas. Así entonces, teniendo presente las transformaciones aceleradas que en los diferentes contextos empresariales se vienen presentando y teniendo, y de acuerdo a las características también relacionadas con la globalización, la innovación tecnológica, la incertidumbre y la diversidad de las realidades sociales, la gerencia como disciplina deja de lado lo técnico y operativo, convirtiéndose entonces de esta manera en un escenario complejo. Sí, entonces, por eso es que abordé esos enfoques, porque de tal manera, en el escenario en donde vayamos nosotros a incursionar, vamos a encontrar la complejidad desde la gerencia. Y esto requiere mucha atención y acción, lo que de manera, pues, integral nos permite configurar la gerencia como una visión mucho más allá de los enfoques tradicionales y lineales que conocemos, adicionando para ello diversos saberes y perspectivas que nos permitan captar la complejidad de los diferentes fenómenos organizacionales contemporáneos. Esto pues a manera de introducción. Ahora bien, si integramos estos enfoques o dimensiones gerenciales conceptualizándolos en cada una de las particularidades en un marco teórico, podemos comprender en cierta forma los alcances y las limitaciones y poder enfocarlo hacia la complejidad y transcomplejidad de la gerencia en general, ¿sí? Entonces tenemos inicialmente la interdisciplinariedad, la cual debe ser entendida como un integrador desde la perspectiva disciplinar y que nos permita afrontar problemas complejos y de cierta forma excedan la capacidad de una sola disciplina. Aquí hay varios tratadistas como Bones y Vance Valens, 2019, quien considera que mediante la fusión real del conocimiento buscamos las formas de resolver preguntas amplias o problemas multifacéticos. En cuanto a la multidisciplinariedad, aquí convergen varias disciplinas colocándose en un mismo problema, pero desde su propia autonomía y metodología, sin necesidad de integrar. Para esto, pues, Hilbert 2014, él nos indica que la descripción como la coordinación de marcos diversos sin necesidad de buscar una síntesis conceptual, sino una cooperación paralela, teniendo en cuenta esa propia autonomía de cada disciplina y la metodología propia de ella. En cuanto a la complejidad, este enfoque o dimensión, pues considera a las organizaciones como un sistema totalmente dinámico, no lineales, y contiene múltiples interacciones adaptativas y emergentes. Entonces, teniendo en cuenta ello, los modelos complejos como sistemas adaptativos indican así que las organizaciones evolucionan por autoorganización, retroalimentación y patrones emergentes. Ciertos autores también consideran esa complejidad. Y finalmente, pues, con relación a la transcomplejidad, fíjense ya cómo hemos ido abarcando de la multicomplejidad y ahora llegamos a la transcomplejidad, que es un paradigma que nos muestra una función compleja y transdisciplinaria, superando por ende los enfoques disciplinarios, promoviendo la integración, la multidisciplinariedad, permitiendo con esto abordar realidades organizacionales de acuerdo a la incertidumbre, el caos y los entornos turbulentos que presentan las mismas.
traigo a colación en esta transcomplejidad a Díaz 2023, el cual analiza la innovación en la alta gerencia de la transcomplejidad, destacando los valores como la flexibilidad, la ética, el humanismo y la capacidad tecnológica para Díaz. Sí, para Astudillo y Hernández 2024 presentan un modelo denominado revolución gerencial transcompleja, el cual impulsa estructuras flexibles y multidiferenciales. Y Gómez Rodríguez 2021 busca resaltar el valor del pensamiento creativo en la gerencia transcompleja, en respuesta pues a los diferentes contextos inciertos. Con esto pauso y no menciono al doctor Balsa porque de viva voz en este escenario quiero escuchar el planteamiento así como lo presenta Díaz, Astudillo, Gómez, relacionados con la transcomplejidad, para que nos presente sus planteamientos propios dados los anteriores enfoques o dimensiones aquí presentados. Muchas gracias. El micrófono, doctor. Sí, muy bien, disculpen. Eh, Muy especial, maravilloso, es un tesoro lo que nos estás planteando, esa breve pero importante reflexión, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con la doctora Ligia Fátima. Adelante, doctora. Buenas noches desde esta Bolivia plurinacional, desde esta Bolivia transcompleja y transparadigmática. Hago llegar un saludo fraterno a todo el mundo global, donde entiende y comprende que hablar de complejidad es hablar de una variabilidad de triadas. Por supuesto, en términos de reflexión sería importante entender, por ejemplo, una primera triada entre pasado, presente y futuro para la comprensión sistemática, holística, integrada de la evolución y existencia del hombre en todas sus dimensiones. En evidencia, el entendimiento de este pasado y presente y futuro nos hace entender la evolución de los paradigmas que hubieran dado paso a este encuentro significativo, porque nosotros hubiéramos trascendido también en el tiempo hacia la conformación y transformación y entendimiento de este nuevo pensar, pero que también es un nuevo sentir, como nos plantea el doctor Balsa. Es decir, nosotros estamos inspirados en esa transcomplejidad, en la gerencia transparadigmática y en la transmodernidad cultural, porque de alguna manera entendemos las realidades multidimensionales como fuentes sustantivas de las organizaciones transcomplejas. Pero no es posible hablar de organización si es que no nos referimos a un permanente relacionamiento dialógico, donde evidentemente las dialécticas, pero sobre todo la hermenéutica organizacional, muy bien profundizada por el doctor Balsa, nos da la pauta del reconocimiento de las cualidades emergentes en las cuales nosotros vivimos y convivimos en conocimiento hacia aquello que es la organización, la gerencia y la transmodernidad cultural. Debemos reconocernos en una ecología de pensamiento, es decir, como individuos que a través del tiempo hubieran aportado en todo proceso organizativo, sabiendo que la organización de origen evidentemente es un núcleo familiar. Es decir, planteo un enfoque antropológico, ontológico, sociológico, pero también planteo un enfoque estrictamente desde los valores humanos que hubieran dado paso a la gerencia familiar, pero también a la gerencia de la sociedad global. No es posible entender la organización mundial si es que no entendemos la localidad permanente de esa modernidad, posmodernidad y transmodernidad
que nos permite hasta el día de hoy con este encuentro este debate epistémico, paradigmático, entendiendo que el devenir histórico ha sido por demás suficiente inspiración y fuente para que nosotros podamos diferenciar categorialmente aquello que es sociohistórico, que es sociocultural, pero diría también sociohumano. Ustedes, nosotros, vosotros, somos una plena manifestación y construcción del desarrollo humano, pero al mismo tiempo nos constituimos en protagonistas de la innovación, la creación, la transformación del género humano. Estamos aquí para entendernos a partir de las hegemonías y la diferencia de las hegemonías. Lo que queremos es validar esa construcción de conocimiento plural en términos de lenguaje, de incertidumbre o de inmediatez de la vida, que nos habla de la contemporaneidad, pero al mismo tiempo nos refiere a esos tres elementos sustantivos de inicio, como son la transcomplejidad, la transmodernidad cultural y como consecuencia la gerencia transparadigmática. No fuera posible este entendimiento si acaso nosotros no hubiéramos recibido un proceso formativo postdoctoral gracias a la Reddit que nos hace entender que la ciencia va de la mano de la conciencia, pero al mismo tiempo que los paradigmas gerenciales viven y conviven en nuestros pensamientos complejos en una nueva epistemología hacia rutas epistemológicas diferentes, tal como nosotros nos entendemos investigadores de la gerencia transparadigmática. Evidentemente, podemos hablar de un conocimiento pertinente y para ello seguiríamos un origen sustantivo. Morán puede ser un ejemplo en el que nos plantea, cito el año 2005, que implica esto del conocimiento pertinente, la necesidad de educarnos en aquellos métodos que permitan aprender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo de este mundo complejo. Una cita que valiosamente rescata el doctor Balsa en una de sus publicaciones, porque lo que nosotros queremos entender es que esos aportes de origen ahora son aportes nuestros. Es decir, estamos trascendiendo en el tiempo, en conocimiento, en pensamiento, en relacionamiento, en diálogo, para entender, por supuesto, las organizaciones como organizaciones sociales. ¿Qué querrá decir aquello? Que por supuesto lo cualitativo y lo cuantitativo emergen, pero se asientan en la lógica de la gerencia organizacional de y para la sociedad. Esta visión compleja, ahora desestructurada por supuesto, nos hace pensar también en nosotros como líderes, gerentes de organizaciones, entendiendo que aquella institucionalidad va en todas las dimensiones. Hablaremos de orígenes desde la evolución del hombre, pero sin embargo nos sostendremos en especificidad de nosotros como personas en organización. Este inicio y esta primera introducción nos hace pensar en una serie de elementos sustantivos que, ante todo y por sobre todas las cosas, nos debe sensibilizar a la esencia y a la existencia de nosotros como seres humanos. No ha sido posible desde el inicio del hombre el sentido de organización social si es que esos primeros orígenes entendidos desde las diferentes ciencias o por ahí del origen del hombre, que todos somos parte y heredamos esta totalidad de entendernos unos a otros. Eso para comentar en este inicio fundamental. Muchas gracias. Muy bien, doctora Ligia, excelente sus reflexiones. Tenemos un tema del tiempo, vamos a tratar de ser lo más breve que podamos por el tema del tiempo que avanza inexorablemente. Vamos entonces a darle la palabra a la doctora Carlota Pulgar. Adelante, doctora Carlota. Muchas gracias, doctor Balsa. Pues bien, para iniciar, creo pertinente citar a Ular Piñero, año 2023, cuando indica sobre la transcomplejidad, que se puede asumir como una visión de mundo
que emerge para dar múltiples posibilidades de reentender y resignificar la realidad, al tiempo que permite enfrentar la forma de pensar aislacionista para trascender a una visión de mundo multiplural y transdisciplinaria, que se entrama desde la complementariedad de elementos se conjugan dialógicamente para establecer un pensamiento integrador. Es un enfoque epistémico que va más allá de la complejidad. En este sentido, para mí, desde mi perspectiva, estamos hablando de una visión que surge de la integración, de la transdisciplinariedad y la complejidad. Aquello que trasciende las fronteras disciplinarias tradicionales y busca comprender la realidad de una manera más holística, integral y multidimensional. No busca reducir la realidad a elementos simples, sino comprenderla en su totalidad, con sus contradicciones, diversidad y dinamismo. En este encuentro o tertulia hemos pautado hablar sobre la gerencia y la transcomplejidad. En este sentido, tenemos que decir entonces, o debo decir entonces, que es un campo de estudio emergente que busca abordar los desafíos y la naturaleza compleja de las organizaciones en el mundo actual. La transcomplejidad no es solo un nuevo término o una moda gerencial, y eso es muy importante enfatizarlo, sino un enfoque que propone una visión más profunda, holística, para entender y gestionar las realidades empresariales y sociales. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué es la gerencia transcompleja? Pues para dar respuesta a esto, puedo decir, desde mi punto de vista, que es la aplicación de los principios de la transcomplejidad al ámbito de la administración y la dirección de las organizaciones. Implica un cambio de paradigma en la forma en que se conciben y abordan los problemas gerenciales. Busca una concepción holística e inclusiva de los diversos saberes gerenciales. Y esto es parte de nuestra misión, esos saberes gerenciales, dando prioridad a la condición humana, a la diversidad del pensamiento, a la multiculturalidad, así como a las capacidades intelectuales. Todo esto implica la superación del reduccionismo, la visión holística, la flexibilidad y la adaptabilidad, la toma de decisiones en la incertidumbre, el fomento de la dialógica y el aprendizaje continuo, así como el liderazgo transformador. Cierro esta participación citando a Acevedo 2021, quien define la gerencia transcompleja, indicando que podría ser definida como aquella que está en la búsqueda constante de alternativas que permitan el logro de una visión que trascienda lo esperado, lo que la convierte en una herramienta compleja que permite dar respuesta a problemas analizados transdisciplinariamente frente a la realidad, de manera tal de orientar el logro de los objetivos a través del manejo eficiente de los recursos. Le doy la palabra al doctor Balsa, quien es nuestro maestro. Muchas gracias, doctora. Maravilloso, extraordinario. Mejor, bueno, no lo podemos esperar. Vamos entonces a darle la oportunidad a la doctora Arelis Hernández para que haga su reflexión, eh, tomando en consideración el asunto del tiempo, que cada vez es más corto. Pues adelante, doctora. Buenas noches. Quería primeramente darle gracias a Dios por permitirnos esta celebración de 20 años y reflexionando y escuchando a cada uno de mis compañeros, me siento muy satisfecha de estar en este gran equipo, donde hablamos de una gerencia, de un antes, durante y después, donde hacemos reflexión de qué, o sea, cómo lo hemos estado haciendo y que hay una necesidad actual de reflexionar y de, digamos que desde la transcomplejidad, dar lo mejor, porque es una ruta epistémica donde nos permite, digamos que profundizar sobre las potencialidades del ser humano
y hasta dónde puede atender las incertidumbres desde ese raciocinio complejo, desde más allá de lo holístico, lo que podemos hacer en momentos de contingencia, sin menos miedo, con más, digamos, certeza en esta ruta. Y es interesante porque tuvimos un gran maestro recientemente que fue el COVID. Entonces, reflexionando sobre estos cambios acelerados, que es una globalización que nos enfrentó, y si teníamos prácticamente resistencia a la era digital, la tecnología nos dijo, ajá, aquí estoy yo, ¿qué van a hacer conmigo? Entonces, reflexionando desde la transcomplejidad, citando pues, a la doctora Villegas en el 2012, que es una actitud ante la vida, donde todos los pensadores y todo lo que aporta el beneficio de nuestra sociedad, desde lo complementario, es, digamos que, una manera de dar respuesta, no lineal, multidimensional y reconociendo la realidad, sin enfrentarla, simplemente desde otra mirada poder dar apoyo. Entonces, reflexionando al respecto y bueno, logrando, digamos que, hablar de una gerencia transorganizacional, estamos frente a muchos desafíos. Y el principal desafío somos nosotros mismos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué debemos reformular? ¿Qué debemos mirarnos en un espejo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Debo escuchar más? ¿Debo activar mi escucha? ¿Cómo me veo desde el ego como un gerente? Bien, lo estoy haciendo de manera vertical, las tomas de decisiones, ese liderazgo que necesitamos generar desde lo colaborativo y desde el trabajo realmente en equipo, hacer, tomar digamos, las decisiones concretas desde esta realidad transcompleja. Entonces es una ruta hermosísima, yo de mis propias palabras, es una ruta filosófica educativa que nos permite enfrentar situaciones difíciles en momentos de incertidumbre, pero con esas ganas, digámoslo así, de dar respuestas a la problemática y de generar en el colectivo cero miedo. Vamos a caminar con los miedos porque seguimos reflexionando. Esa es mi reflexión al respecto. Gracias. Qué bueno, doctora. La felicito, maravilla. Maravilla lo que uno escucha acá. Maravillas que le provocan a uno continuar inspirado en estas cosas que nos ocupan. Gracias. Bueno, yo voy a compartir entonces una breve reflexión, ojalá que la pueda hacer en 5 o 6 minutos, de estas cosas que nos ocupan en esta tertulia del día de hoy. En principio debo manifestar que los conceptos de complejidad, de transdisciplinariedad, de transcomplejidad, no se pueden encerrar en un concepto simple, en una definición reduccionista, porque sería una contradicción, ¿verdad? Así es. Desde mi punto, bueno, en todas mis publicaciones, pero fundamentalmente en las últimas 5 publicaciones, yo insisto en que la transcomplejidad es una especie de gruesa línea de pensamiento o una transepistemología robusta que se alimenta de los principios y de la alquimia del pensamiento complejo, también se alimenta de los saberes concurrentes, eh, inter y transdisciplinario, y también del aporte de otras lógicas cognitivas, ¿no? Que se congregan en tanto propósito por ampliar el horizonte de la realidad para ver las cosas, ¿no? Ahora, eso me permite hablar o precisar de que el asunto de la transcomplejidad y el asunto de pensar en una gerencia organizacional transcompleja es un desafío para el pensamiento del ser humano, porque lo que está en crisis no son las organizaciones, sino las agendas de pensamiento. Por otra parte, desde mi punto de vista, la ontología gerencial, yo considero que debe ser abordada desde una perspectiva de pensamiento transcomplejo, puesto que este se fundamenta en la libertad del espíritu mismo como el cimiento de la duda filosófica para construir la ciencia. Es esa libertad del espíritu y la libertad de pensamiento lo que nos permite alzar el vuelo hacia lo desconocido. Pero sobremanera,
porque estamos afrontando realidades multiversas, ¿no? Eh, Complejas, fenomenadas, ¿no? Y por supuesto que eso nos permite explorar la realidad desde múltiples interrogantes en el ámbito gerencial, que es lo que nos ocupa. De modo tal que desde una lógica cognitiva transcompleja, ¿verdad? Gerenciar implica ir mucho más allá, como muchos de ustedes lo han dicho, de los procesos administrativos y técnicos tradicionales, ¿no? La idea también es gerenciar los contenidos socioculturales, los contenidos éticos, los contenidos de algún modo psiconómicos y espirituales, ¿no? De los seres humanos, para descubrir en ellos otros talentos y otras capacidades, ¿verdad? Dado que vivimos en un mundo interconectado, como hemos dicho esta tarde, y que los fenómenos no se pueden abordar de forma aislada, ¿no? En este sentido, la gerencia organizacional debe ser transcompleja y al mismo tiempo transparadigmática, como lo planteo yo en ese libro de la gerencia transparadigmática, Apunte desde la transmodernidad cultural, la cual traduce, ¿no?, la emergencia de una nueva gramática de la gerencia desde la reticulación armónica de nuevas lógicas cognitivas y prácticas socioproductivas, ¿no? Que permiten, por supuesto, amalgamar las inteligencias, no las inteligencias múltiples de cada, sino la inteligencia humana racional, la inteligencia organizacional y la inteligencia artificial, ¿no? Esto significa que la gerencia eh, necesariamente comporta de algún modo la transversalización del conocimiento por todos los pliegues ontológicos de la organización, puesto que no se puede ver la organización por partes, sino como un todo sistémico, adaptativo, transformable, como lo hemos dicho esta tarde acá. Todo esto implica, desde mi punto de vista, una nueva arqueología de los saberes gerenciales, ¿verdad?, que congreguen, por supuesto, a una adecuada praxeología de los haceres, ¿verdad?, desde una reflexión sobre las acciones eh, eh, que el gerente desarrolla en las organizaciones. La idea es en buena medida es resignificar esos procesos administrativistas de la tradición gerencial, conocidos como la planificación, bueno, todo esto que conocemos. Ahora hay que pensar la planificación en el concierto de una época de incertidumbre, de grandes cambios, ¿no? De modo pues que esa resignificación implica un repensamiento de los modos de hacer teoría sobre la gerencia, pero también un repensamiento de los modos de desarrollar sistemas de acciones. En definitiva, la gerencia transcompleja comporta de algún modo un ejercicio profundo de reflexión, ¿no? Para de algún modo repensar lo pensado, reescribir lo conocido, resemantizar y resignificar todo códice, todo esquema, todo modelo paradigmático gerencial, ¿verdad? Que aquellos fundamentalmente que se heredaron de la modernidad científica. En conclusión, en el libro sobre la gerencia transparadigmática, Apuntes de la transmodernidad cultural, yo planteo un hexágono de ideas que las voy a simplificar. La gerencia transcompleja y, por supuesto, transparadigmática es un prisma epistemológico desestructurado y transversal. Al mismo tiempo es una perspectiva antropoética y axioética del conocimiento gerencial. Y implica una mirada sinergética y poética de las organizaciones y está enfocada en la competitividad yo diría, como una arista de complementariedad entre la competencia y la cooperación. También debe estar fundamentada la gerencia transparadigmática, la gerencia transcompleja, en competencias comunicativas, perlocutivas y al mismo tiempo performativas. Y finalmente, la gerencia transparadigmática y transcompleja debe ser una praxis gerencial impulsada
por un espíritu de innovación, un espíritu de adecuación y un espíritu de transformación, puesto que no podemos pretender transformar lo que está fuera de nosotros si no transformamos primero nuestros paradigmas. Es una síntesis que quería compartir con ustedes. Les agradezco su atención. Doctor Balsa y compañero, sí, a mí me gustaría eh, dimensionar o especificar exactamente lo que usted ha dicho desde un término integral, ¿sí? Así es. Anteriormente les había hablado de los diferentes enfoques relacionados con la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, la complejidad y la transcomplejidad. Pues resulta que los diferentes enfoques gerenciales, de acuerdo con cada una de estas dimensiones establecidas, requieren de una visión integral. Por ejemplo, con el uso de la interdisciplinariedad, esta se articula en la gerencia con el fin de acuerdo a su teoría, las diferentes teorías relacionadas con la complejidad se puedan eh, aplicar desde una disciplina. Con el empleo de la multidisciplinariedad, entonces, hay una colaboración funcional sin diluir los saberes disciplinares de cada una de las disciplinas. En cuanto a la incorporación compleja, aquí se debe reconocer lo emergente y lo adaptativo y lo no lineal en una organización. Y con la estructura transcompleja como paradigma, se busca que se articule la heterogeneidad, la incertidumbre, la innovación y la ética apuntando en los valores humanos. Es decir, ya cuando hablamos aquí de los valores humanos, me voy a la primera intervención de la doctora Ligia cuando hablaba de ello. Y naturalmente todas estas dimensiones que he mencionado fluyen con cada uno de los aspectos que los diferentes compañeros han planteado. Entonces, ¿qué pasa? Que en América Latina la gerencia transcompleja combina esta visión, una visión interdisciplinaria que nos permite integrar instrumentos teóricos, una visión colaborativa, multidisciplinaria, que nos permite trabajar en equipo, una comprensión de la organización como un sistema complejo y adaptativo, y una mirada transcompleja que articula la cultura, la ética, la tecnología y la estrategia. De esta manera, entonces, se aporta la base teórica y sólida y práctica, buscando en cierta forma enriquecer la práctica gerencial de una manera creativa, como lo decía la doctora Arelis, resiliente y con sentido social, que también lo mencionaba, en la cual la gerencia contemporánea no solo administra, sino que además permite reflexionar e innovar, como usted lo acabó de decir ahorita en un momento, desde la comprensión profunda de las dimensiones sociales, interdisciplinarias y emergentes. Así entonces se muestra una articulación de la gerencia desde estos enfoques de interdisciplinario, multidisciplinario, complejos y transcomplejos. Y se puede contemplar que el reconocimiento de la gestión de organizaciones no se limita solo al cumplimiento de las funciones administrativas clásicas, sino Ya. que demanda articularse con los diferentes conocimientos, visiones estratégicas y sentido contextual, de tal forma que estos enfoques o dimensiones vayan más allá del reconocimiento de los problemas organizacionales y permita de esta forma proyectar soluciones de una manera de innovadoras, éticas, adaptativas, dadas las dinámicas inestables e inciertas del entorno. Hacía una presentación en un congreso y hablaba precisamente de cómo las organizaciones financieras virtuales, ¿sí? En ellas se aplica la transcomplejidad. Y dado ese contexto, ese entorno mucho más complejo, pues fíjense que no todos nosotros a primera instancia nos vamos a que nuestras finanzas sean manejadas a través de una plataforma. ¿Sí? Eso requiere una cantidad de componentes muy complejos y transcomplejos en la que fluye la tecnología, la cultura, la inclusión, etcétera, etcétera. Entonces, quería hacer ese planteamiento para que miremos que de forma integral las diferentes disciplinas se pueden
confluir en un escenario determinado. Muchas gracias. Sí, voy a hacer una precisión porque lo que nos queda es un minuto, un par de minutos. Muy pertinente tu planteamiento, doctor Egan. Me encantan porque ahora, una advertencia o un comentario o una reflexión sobre estas cosas de la complejidad, la misma transdisciplinaridad, la misma transcomplejidad, es que tanto el discurso como la praxis se legitima, entre otras cosas, en sus principios fundantes. Cuando usted habla de la integralidad, ese es uno de los principios fundantes del pensamiento transcomplejo. Cuando hablamos de la visión sistémica, ese es uno de los principios fundantes de la complejidad. Cuando hablamos de la reflexividad, ese es uno de los principios fundantes de la visión transcompleja, del conocimiento y de la ciencia. Bueno, además de otras instancias de legitimación que tienen que ver, por supuesto, con la coherencia semántica, la coherencia sintagmática y argumental del discurso. Bueno, esto es importante que no lo perdamos de vista porque no tendría sentido si hablamos de la complejidad y si hablamos de la transcomplejidad y no citamos a ninguno de sus principios, ni los comprometemos ni en el discurso ni en la praxis. De modo pues que mire, esto ha sido un plato exquisito esta tarde, un tiempo muy corto. Valoro muchísimo las ricas exposiciones de ustedes. Estoy muy satisfecho, como estoy seguro que ustedes también, por sus aportes. Y bueno, ahora vamos a continuar pensando esto para ampliarlo, desarrollarlo, en tanto propósito por construir un libro colectivo sobre estos aspectos que iniciamos, que desarrollamos esta tarde acá. Muchas gracias a todos. No quisiera despedirme, pero debo hacerlo. Le doy un minutico a cada uno para que se despida. Muchas gracias a ustedes todos. Anelis Hernández por acá. Bueno, mucho que hablar, ¿no? No quería despedirme sin decir que debemos formar a una sociedad. Esto no se puede quedar acá. Tenemos un Así es. compromiso y hablar del humanismo, tenemos también que pensar en el humanismo no antropocéntrico, porque no somos el centro. Hay un planeta que está gritando, que está haciendo por mí cuando yo les he dado todo. Entonces quería esa reflexión y seguir trabajando pues en estas tertulias que son hermosísimas y que necesitamos que la gente escuche para que pueda, digamos, orientarse. Muchísimas Muy gracias. bien. Para mí fue un placer. Adelante, sí. Voy a tomar la palabra Adelante, doctora. para darle las gracias. Este es un espacio, perdón, de enriquecimiento, de crecimiento académico, de avance, de evolución. Y voy a cerrar con una frase sobre la gerencia y la transcomplejidad, vista como un enfoque avanzado y necesario para navegar la complejidad creciente de las organizaciones y del mundo. Desde ese enfoque humanista, transdisciplinario, multidimensional eh, y colaborativo. Muy Sí, importante. Gracias. muy bien. Falta por ahí la doctora Fátima, Ligia. La doctora Ligia. Sí, Este, la única manera de entender lo humano es a partir del entendimiento de la existencia de las personas en las organizaciones. Nos hubiera quedado como legado que las personas son el tesoro más preciado e insustituible, porque cada ser humano tiene anhelos, esperanzas y también para dar vida. Muchas gracias a todas y todos. qué bueno. Doctora, ¿querés decir algo más? Pues no, solamente pues agradecerle y que ya nos queda un poco claro pues que indistintamente el escenario donde vayamos a gerenciar o administrar, ¿sí? Confluyen muchas disciplinas, confluyen muchos saberes, confluyen todos los puntos de vista y esa parte que que acaba de mencionar la doctora Ligia es puntual. Para mí, las organizaciones, las empresas sin las personas, de nada vale. Puede haber buena tecnología, puede haber buen dinero, buena maquinaria, pero la persona, con mucho respeto de la inteligencia artificial, que no es solamente, sino una herramienta, pero que Así no es. muy difícilmente va a desplazar el pensamiento humano y por ende a las organizaciones y empresas. De mi parte, agradecido por este encuentro, por compartir estos puntos de vista que nos ayudan mucho para
ir ahondando más en estas ciencias empresariales, administrativas y de la propia gerencia. Gracias a Reddit y gracias a todo el equipo que se encuentra aquí reunido en esta noche. El tiempo, como lo dice el doctor Barca, fue muy poco, pero la verdad fue muy nutritivo. Muchas gracias. Bien, se me había olvidado algo que no se nos puede olvidar nunca. Debemos agradecer a Dios, en primer lugar, que nos permitió esta tertulia. Él hizo posible este encuentro. Él estuvo presente con nosotros, porque siempre lo hacemos en su nombre. Agradezco los aportes de todos ustedes. Agradezco a la REDI como institución, como red de investigadores, como escuela de pensamiento, esta oportunidad que nos ha dado. Nada, infinitamente agradecido de todos ustedes, sus aportes de verdad que son tesoros para el pensamiento y para continuar creciendo y reflexionando en este debate inagotable de la transcomplejidad. Un fuerte abrazo para todos de la distancia y nos seguimos comunicando. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a la audiencia también. Buenas tardes, buenas noches a todos.